Muy buenas noches. Qué gran bendición en este momento poder tener esta charla, esta lectura que tiene que ver con la liberación. Estoy seguro que van a ser minutos muy especiales que van a estar marcando a nuestra vida de forma muy especial. Venimos con un proceso, venimos con un recorrido de formación, un proceso que el Espíritu Santo está dando a nuestras vidas. Y el día de hoy es cierre de este módulo que ustedes están cursando, este segundo módulo. La siguiente semana entraremos a la práctica, pero sí es importante dejar que en estos minutos el Espíritu Santo pueda hacer algo importante ahora en el nombre de Jesús. Así que bueno, así damos inicio. Dice por aquí la palabra en Primera de Reyes 5:4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Hay un reposo, hay una paz. Y dice el libro de Jueces, traducido como libertadores, nos muestra la misericordia de Dios para liberar a Israel de sus enemigos, y el resultado fue que la tierra tuvo reposo. Cada que nosotros le damos oportunidad al Espíritu de Dios que trate con nuestras vidas, pues algo poderoso se manifiesta. Escuchemos las palabras de nuestro maestro, de nuestro modelo a seguir, ¿verdad? A quien buscamos imitar todos los días. La voz de nuestro Señor Jesucristo hablándonos a través de su palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy, porque la paz que yo doy, dice Jesús, sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y en este proceso que nosotros vivimos de transformación, de renovación, y también como consejeros que estamos siendo instruidos, que estamos siendo formados, es importante tener esto lo más claro que nosotros lo vayamos a poder teniendo día con día. En Jueces 3, del 9 al 11, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. Fíjese, siempre ese es el plan de Dios. Y a través de ti y a través de mí, Dios quiere levantar también libertadores, pero obviamente necesitamos primero la bendición de la liberación en nosotros. Dice: levantó libertador a los hijos de Israel y los libró. Y esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entró en su mano a Cutzán Ritzataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cutzaim, y reposó la tierra 40 años. Aquí vemos este reposo. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. En la siguiente parte, en Jueces 3:30, nos dice que así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Y el siguiente, en Jueces 5:31, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te teman, sea como el sol cuando salen en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Fíjense entonces que la religión nos ha condicionado para creer que la vida debería estar llena de problemas, y que un día por ahí nos vamos a ir al cielo, y que entonces tendremos paz y reposo de todos nuestros enemigos. Y bueno, aquí la perspectiva cambia, porque la propuesta que tiene estos minutos en nuestra vida y en nuestra formación es que comprendamos nosotros acerca de la paz y el reposo, que no es solamente para el cielo, sino también para aquí y ahora en la tierra. No es algo que vendrá un día, está aquí y es nuestro, si nosotros así tomamos la decisión de poderlo tomar. Jesús, nuestro consejero por excelencia, es el príncipe de paz, y él mora en nuestro corazón a través de nuestro amado Espíritu Santo, y su paz que nos ofrece es sobrenatural. Ya está, es algo que ya está hecho. Todo entonces lo que nosotros
tenemos que hacer es aprender a caminar en esa fe y esta liberación, esta bendición de la liberación va a ser nuestra, va a ser tuya, va a ser mía, y los días no deberían estar llenos de problemas. Va a haber adversidades, dificultades, crisis, tristezas, depresiones, angustias, etcétera. Pero confiemos que todo lo que pueda venir a nuestras vidas, Jesús ya lo venció y Jesús nos dará la salida. Esto también tiene que ver con la paz que viene a ofrecernos Jesús a nosotros. Esto no significa que no vaya a haber problemas, que vayamos a estar como en una burbuja de cristal y siempre arrepentiendo y cancelando y que cancelo esto y que declaro y como huyendo, ¿verdad? A lo que muchas veces los problemas, las crisis, las dificultades vienen con un enfoque, vienen con una misión, vienen con un objetivo, ¿verdad? Por decir, si hablamos de la paciencia, le decimos a Dios, Señor, dame paciencia, y la palabra de Dios dice que nos manda problemas para que nosotros aprendamos a ser pacientes, nos manda pruebas, nos manda algunas dificultades y entonces se ejercita la paciencia en nosotros y no es algo malo, es algo que va a despertar una capacidad que hay dentro de nosotros que a lo mejor no la habíamos valorado de esa forma, pero a través de este proceso comienza a usar Dios todo ese potencial que hay en nuestras vidas. Entonces, hablar de la paz, hablar de la bendición, de la liberación, es el objetivo de esta noche. Y yo pregunto a manera de reflexión, ¿qué tipo de situaciones o qué tipo de circunstancias muchas veces de forma consciente o inconsciente te pueden estar robando la paz? Aún como ministro, aún como pastor, aún como apóstol, como profeta, como consejero, como esposo, como esposa, como ministro. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué características tienen esas cosas que de repente nos roban la paz, nos sentimos intranquilos? ¿Verdad? Únicamente a manera de reflexión, no lo vamos a aportar ahorita, únicamente para que dejes que ya desde ahorita el Espíritu Santo comience a remover algo para poderlo acomodar ahorita a través de lo que vamos a estar escuchando. Entendamos la bendición de la liberación, dice en Lucas 1, del 68 al 72, bendito el Dios de Israel que ha visitado y ha redimido a su pueblo y que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Qué tremenda bendición podemos ver a través de la lectura. Cuando Jesús vino a traer juicio, pero también vino a traer misericordia, salvación, liberación, sanidad, que son todas manifestaciones de la misericordia de Dios. Jesús vino a libertar a los cautivos. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a los enfermos, Él vino a los leprosos, Él vino a los cautivos para poder ofrecer la sanidad, la liberación, la restauración que la gente necesita. Algunas veces nosotros de repente pensamos que nuestra liberación y que nuestra sanidad van a estar basadas en lo que hacemos o en lo que no hacemos, pero aquí es el punto de que nosotros comencemos a entender nuestra liberación y nuestra sanidad están basadas en la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios y la lealtad de Dios a su pacto. Dios está conectado contigo y conmigo y ha hecho un pacto a través de Cristo para poderte dar la libertad que tú necesitas, la libertad que yo necesito. Muchas veces esa libertad nos le ponen un precio. Si vamos con el brujo, con el hechicero, nos va a cobrar por la libertad. Tal vez si vamos a la iglesia tradicional nos vaya a costar vaya a tener algún precio, quizás si vayamos pero la libertad que ofrece Cristo
la libertad que nos ofrece su palabra, la libertad que puso Dios al alcance de tuyo y mío, tiene que ver con esto que no tiene precio, que tiene más que ver con carácter, con actitud, con decisión, con convicción de lo que Dios puede hacer si tú y yo estamos dispuestos para que Él lo haga. También está diciendo que la salvación vino a Israel, vino al pueblo de Dios, porque Dios recordó el pacto que hizo con Abraham. Y con Dios estaba por llevar a cabo la misericordia prometida a Abraham, y entonces se acordó Dios de su pacto. Y vino entonces y liberó a Israel de la esclavitud. Y lo llevó a una tierra donde fluye leche y miel. Y constantemente, en siglos atrás y hasta ahora en el siglo XXI, constantemente Dios está hablando a tu vida y está hablando a mi vida la importancia de comprender la bendición de la liberación. Y sigue diciendo por aquí del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conocer, que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Confiados, Dios está peleando nuestras mejores batallas. Dios tiene muchos mejores planes que los planes que nosotros pudiésemos tener. Dios tiene un propósito de vida para tener una vida en abundancia, porque los planes de Dios para ti, para mí, son buenos, son agradables y son perfectos. Él viene a decirte esta noche, vas a cosechar donde no sembraste. Él viene a decirte esta noche, vengo a tu vida para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre ti hasta que sobre y abunde. Únicamente medita en mi palabra de día y de noche. No dejes de buscarme, de conocerme a través de la palabra. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. No temas, sé valiente, esfuérzate. Así como ha estado con tus antepasados, así voy a estar también contigo. Únicamente esfuérzate. Entonces, si podríamos nosotros sentir esa inspiración esta noche de lo que está haciendo el Espíritu Santo, y Jesús entonces, por la unción del poder del Espíritu de Dios, estaba cumpliendo el pacto que Dios hizo con el padre Abraham. La misericordia de Dios estaba siendo revelada a través de las obras de Cristo que estaban siendo manifestadas, y es lo que nosotros buscamos que hoy se puede entender. Creo que ya está por aquí también el pastor David. Ahorita vamos a darle oportunidad, pastor David, para que se vaya preparando. Termino de explicar este punto. Ahorita él nos va a dar alguna práctica, ¿verdad? El pastor David de Guatemala tiene una experiencia sorprendente en toda esta área que tiene que ver con la liberación. Y ahorita estamos hablando un poco acerca de que comprendamos nosotros que la bendición es un derecho que nosotros tenemos como hijos. Y quien nos va a dar la liberación no es el hombre. Sí, el hombre va a orar por nosotros o la mujer va a orar por nosotros, pero quien nos va a liberar es Dios. El hombre no tiene la facultad para puede ser usado. Puede el Espíritu de Dios usar su boca, sus palabras, sus manos, pero no es el hombre, no es el ser humano el que libera. Es la unción del Espíritu Santo la que pudre yugos. Entonces tú y yo tenemos una puerta abierta para la liberación. Dios se acuerda de su pacto que hizo con nuestros antepasados y quiere cumplir su pacto ahora en el presente contigo. La misericordia de Dios estaba manifestándose a través de Jesús, la misericordia, la compasión, la benevolencia de Dios por Israel, su amor, salvándonos, sanándonos, liberándonos, restaurándonos. Entonces Jesús les demostró a ellos, y también nos muestra el día de hoy a nosotros, que Él fue esa representación de Dios aquí en la tierra, quien estaba preocupado por los que sufren. O sea, Dios en su infinita voluntad desde el principio se humanó, se encarnó, se hizo hombre y caminó aquí en la tierra a través de nuestro
amado Señor Jesucristo, y comenzó a darnos esas señales de una ocupación también por los que sufren, por los enfermos, por los que están lastimados, los que están sangrando, los que están muriendo, porque la religión por mucho tiempo ha matado en el nombre de Dios. La religión ha buscado apropiarse de propiedades, de vidas, ha hecho a gente esclava por lograr objetivos muy personales, muy institucionales, pero a eso vino Jesús, a romper todo ese yugo de esclavitud. Porque en aquel entonces, pues si recordamos aquellas religiones que existían cuando estaban los tiempos de Jesús, sería una locura el día de hoy. Sí pertenecemos nosotros a una denominación, pertenecemos a una institución, pero obviamente ya tenemos la madurez de forma personal, la revelación del Espíritu Santo, que Dios es el que se manifiesta, el Espíritu de Dios es el que se manifiesta haciendo señales, milagros, prodigios, y es el que pone también en nosotros ese querer como el hacer para amar a los que sufren, para volvernos unos trastornadores sociales, donde ya salgamos de las cuatro paredes de una congregación, de una iglesia, y nos demos cuenta que también Jesús vino a morir también por mi vecino, también por los políticos, también por los que están en la educación, también por los que están en las artes, también por los homosexuales. O sea, él vino a morir por todo mundo. Y de repente nosotros endiosamos únicamente un lugar, y es tiempo de que nosotros recibamos la bendición de la liberación, y que de esta forma también podamos llevar la liberación hacia afuera. Y aquí, pues, en esta actividad, con tus propias palabras, que nos describas qué entiendes por liberación, eso lo vas a hacer en tus ejercicios. Quiero adelantarme un poquito aquí para darle la participación a nuestro amado pastor de Guatemala. Ministre liberación, ¿verdad? Cuando la gente lo supo, dice, les siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces aquí, pues, el pasar por este proceso de la liberación, obviamente primero es sumamente importante que nosotros lo comprendamos, pues para sí mismo también poderle compartir a la gente esta gran bendición de lo que tiene que ver con la liberación. Entonces, Pastor David Rodas, un amigo que hemos tenido la oportunidad de conocernos a través de las redes sociales, pero ahora que estuvimos en Guatemala, tuvimos la gran bendición de poder estar ahí en su iglesia, en el ministerio, un ministerio muy exitoso y muy famoso también, el Pastor David Rodas, una excelente preparación. Y el día de hoy va a compartirnos con nosotros algo de la práctica. Así que, Pastor David Rodas, gracias por estar esta noche con nosotros y compartir lo que Dios ha dado a sus vidas. Adelante, puede abrir su micrófono. Perfecto, pastor. Espero puedan escucharme. Ustedes me dicen para poder continuar. Ahí le escuchamos bien, Pastor. Perfecto. Agradezco la invitación. Muy complacido de estar con ustedes. Les saludo desde Guatemala. Un abrazo. Les bendigo. Gracias, pastor. Hablar de liberación es meterse a un mar turbulento y sin pocas fuerzas para poder nadar. Es decir, es ir en contracorriente. No cualquier persona habla de liberación porque el contexto de liberación es un desafío. Hasta cierto punto es un problema. No todas las personas hablan de liberación y no todos los ministros evidencian liberación en sus iglesias. En Guatemala, nosotros hicimos un cartografía espiritual, se llama eso en guerra espiritual, y llegamos a la conclusión de que el 60% de las iglesias en Guatemala no practican liberación, no reciben ministración de un pastor. Rara vez cuando hay una prédica los llaman hacia adelante y entonces se vuelven iglesias estériles. Ahora, cuando nosotros hablamos de liberación, hablamos, bueno, yo realicé un libro, si lo puedo sacar
al mercado en estos días, se llama poseer las llaves. Poseer las llaves, porque el deseo del Padre es liberar por completo a quienes están bajo grilletes y cadenas del enemigo. Lamentablemente, el pueblo cristiano no tiene una liberación completa. No tiene una liberación completa. Su corazón está agrietado, no tienen una liberación integral en ese sentido. Yo he estado sentado en mesas de personas que valen 10,000, 15,000 dólares, pero en esa casa no tienen paz. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay una empresa americana, Sears, no sé si hay en México, hay una cama que vale 25,000 quetzales. Estamos hablando de que serán pues, miles y miles de pesos, pero no tienes la paz para gozar esa cama. Entonces, la liberación es indispensable en el pueblo cristiano. Es indispensable. Es más, el pan de los hijos es ser libres. Es el pan de los hijos es ser libres. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo saqué algunos conceptos de liberación. Hablar de liberación es, Dios mío, de la gloria. Es un tema súper profundo. Yo me crecí un poquito, a algunos de ustedes les sonará el pastor Norman Parish. Para mí es el general de liberación en Guatemala, en Latinoamérica. Norman Parish, Darío Parish, que está en Estados Unidos. Entonces, aprendimos mucho de lo que es liberación. Aquí en esta iglesia donde nosotros pastoreamos en Guatemala, es muy raro que en un servicio no haya liberación. Todos los servicios son convocados a liberación. Nosotros tenemos incluso herramientas de liberación, actos proféticos de liberación. Pastor Arturo recordará, aquí tenemos nosotros cerquita a Almolonga y a Sunil. Mashimón es el gobernante o el náhuatl de esta localidad. Para el pueblo no cristiano, para nosotros, Filipenses 2:11, el Señor y Salvador es nuestro Rey. Pero entonces, Almolonga, los pongo en contexto antes de entrar al tema, si me lo permiten, sintetizo esto. Almolonga era un lugar pobre, 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 pero tenían ellos como gobernador, el término gobernador de Efesios capítulo 6, versículo 2 es cosmocrator, o sea, señores, dioses de este mundo, ese es el término que se usa, tenían a Mashimón, un muñeco sentado con un sombrero, con un pañuelo color rojo que simboliza la escarlata del cielo, del libro de Apocalipsis. Cuando Almolonga decidió, hicieron un trueque, vender a Mashimón, pues lo recibió Sunil, que son dos pueblos que solo los divide un río. Almolonga creció innumerablemente, hoy es una potencia económica. Almolonga distribuye verduras a todos los países de Centroamérica y Sunil empobreció desde que se llevaron a Mashimón. Pero Sunil se convirtió, en Guatemala nosotros tenemos 4 puntos ocultistas, como ustedes tienen a Catemaco ahí cerca. Nosotros tenemos 4. Sunil, que es el cosmocrator del ocultismo, el que dirige, el que mueve acá. Sunil, que es un nombre quiché. Tenemos a un lugar de la costa que se llama Samayac o Samayac, donde igualmente es un centro ocultista. Nosotros le llamamos aquí, bueno, los que nos metemos a guerra espiritual, el Catemaco guatemalteco. Tenemos Milpas Altas y tenemos Chiquimula. El 22 de este mes yo voy a estar en Chiquimula. Para ponerlos en contexto, Chiquimula, muchos mexicanos vienen a Chiquimula, donde está el famoso Cristo Negro. ¿Sí? Allí está en Chiquimula. Es un centro ocultista impresionante, impresionante en la forma de ejecutar liberación. Bueno, si ustedes me lo permiten, Isaías capítulo 61, versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, el término que se usa aquí es Kyrios o Curios, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Lo dije al principio, el deseo del Padre es liberar por completo a quienes están bajo grilletes y cadenas del enemigo. En este contexto, el enemigo tiene 3 herramientas. Yo le llamo las 3 herramientas satánicas. Número 1,
Nunca el enemigo va a hacer una enajenación en una persona sino antes aprisionarla. Es decir, nunca el enemigo va a posicionarse en una persona si primero no la aprisiona. ¿Qué es aprisionar en el contexto de guerra espiritual? Es sujetar a alguien o privándolo de libertad o movimiento. En el contexto demonológico hay dos tipos de posesión demoníaca en una persona. La posesión pasiva, yo le llamo así la posesión pasiva, y la posesión activa. La posesión pasiva son aquellas personas cuyos gobernadores, demonios, a través de su carácter o a través de la expresión corporal de las personas, los dirigen, pero es una posesión pasiva. Es decir, son personas que no aparentan tener una posesión demoníaca. Incluso pueden subirse al culto, pueden predicar incluso, esto es algo tremendo, pueden predicar incluso, pueden hablar en lenguas, pero ellos no tienen una enajenación completa. Para ponerlos en contexto, enajenar en guerra espiritual es la posesión completa del enemigo en una persona. La posesión activa es aquella donde hay manifestación, aquella donde los demonios se vuelven violentos, empiezan a manifestar cierta evidencia de una posesión demoníaca. Yo tengo algunos videos, cuando gusten posteriormente se los puedo enviar. Yo fui a ministrar una montaña de acá de Guatemala, donde una persona tenía 85 demonios. Lo raro de estos demonios es que ninguno era un demonio como tal. Es decir, la persona tenía todos los animales que existen en el globo terráqueo donde vivimos, estaban posesionados en ella. Por ejemplo, perros, un demonio en forma de perro, un demonio en forma de gato, de águila. Acá hay un animal que nosotros le llamamos urraca. Hasta el sonido de todos los animales se evidenciaban en la persona. Esas son posesiones activas. La posesión pasiva son personas que tienen una posesión pasiva desde hace muchos años. Y las posesiones, dentro de las diferentes posesiones que hay, la posesión más peligrosa es la posesión pasiva, porque tú no sabes si esa persona tiene un demonio porque aparenta ser normal. Lamentablemente, cuando se cierra la puerta de la casa, la persona actúa como tal. ¿Sí? De ahí vienen los conceptos, por ejemplo, de esquizofrenia, de ahí viene enfermedades como el bipolarismo, o como le llamen en México, trastornos de personalidad o múltiples personalidades. Nosotros hemos tratado aquí psicológicamente, pero hay casos en que las posesiones en ningún momento son psicológicas. Lo segundo, las herramientas satánicas son cadenas, opresiones absolutas que controlan a una persona. Lo primero es posesión, lo segundo es cadena. Los tipos de cadenas en nosotros en cuanto a guerra espiritual son opresiones que van tomando forma en las personas conforme ellas vayan obviando, quitando lo que los mantiene o con lo que los sujeta a Cristo. Esto está en Juan 10:10. Entonces, cuando la persona obvia lo que tiene que hacer, por ejemplo, un cristiano deja la oración, deja la lectura, deja el estudio, deja el ayuno, esta cadena o esta posesión, que es lo mismo, viene avanzando y es progresivo en una persona. Muchos de nosotros decimos, pero es que el hermano Eduardo cayó ayer. No, el hermano Eduardo no cayó ayer. El hermano Eduardo cayó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ayer le dieron el jaque mate, o como decimos acá en nuestro contexto, le metieron el gol. O sea, una persona no cayó ayer, cayó hace mucho tiempo porque dejó la oración, dejó el ayuno, dejó la búsqueda, dejó el clamor, dejó la santidad, ya la santidad y la consagración ya no fueron prioridad. Entonces sobre él vino una cadena absoluta que lo controló. Controló su forma de hablar, controló su forma de ser. El día de ayer me llama un hermano que yo no sabía, él se metió a 4 días en una cantina, tomó, bebió. Anoche lo visitó la muerte. ¿Verdad? Él viene para Quetzaltenango ahora, de Guatemala son 3 horas. Lo visitó la muerte y le dijo, yo no tenía autoridad sobre ti, pero cuando tú probaste la primera gota de licor, cediste tu voluntad a mis cadenas y yo te aprisioné y yo te amarré y ahora eres mío. Impresionante.
El hombre se acordó de una prédica que yo había dado que se llama Los Señoríos de Cristo, Efesios capítulo 2, versículo 7 en adelante. Y él empezó a declarar que Jesucristo era su Señor, su curio, su Señor, su Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pasó diciendo eso toda la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Gracias a Dios, el hombre alcanzó a venir a su casa y es libre. Una cosa impresionante, el señorío de Cristo. Lo tercero, antes de si quieren podemos, o como tenga el pastor Arturo, podemos articular en la plática para que no me oiga yo solo hablando. Lo primero es, las herramientas satánicas es aprisionar, posicionarse, cadena. Lo tercero es sujetar. El término sujetar o el principio de sujetar viene de Juan capítulo 1. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio derecho, les dio dominio, les dio exousia, autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, el término o otra de las herramientas satánicas, sujetar, es someter al dominio o al señorío o la disposición de alguien. Es interesante. Mucha gente, yo me encontré un ateo en una universidad donde yo estudié en Tenerife, España. El ateo era mi profesor. Y me dijo: yo soy ateo, sé que yo no estoy bajo el yugo de Cristo. Pues tú no estás bajo el yugo de Cristo, pero si estás bajo el yugo de alguien. Recordemos que tenemos dos señores. Ezequiel 28, si ya es capítulo 14, nosotros tenemos dos señores. O estás bajo el yugo de un señor o estás bajo el yugo de otro señor. Filipenses capítulo 2, versículo 11, le fue dado un nombre refiriéndose a Jesucristo, en el cual toda lengua, toda rodilla confesará que Él es el Señor. Tal, tal. Nosotros estamos bajo el señorío de Cristo. Por eso Salmos 91 dice que el diablo no nos puede tocar mientras estemos bajo la cobertura, Salmo 91:1, la cobertura y el señorío glorioso de Cristo Jesús. Lo único que puede hacer el diablo sobre nosotros de alguna manera es lo que hizo con Pedro. No sé si está en Hechos 12, cuando lo metió a la cárcel, y lo único que hizo con Pedro fue ciertas prisiones, ¿no? Traer sobre él cierta opresión parcial. Y la Biblia dice, si usted lee allí, va a encontrar a un Pedro que estaba sujeto con cadenas. Creo que eran 16 soldados que lo sujetaban, pero el tipo estaba contento, durmiendo en una cárcel, porque no había sobre él una opresión total, sino una opresión parcial. Y finalizo la plática, y si quieren interactuamos con ustedes sobre el principio de propiedad. Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando ustedes leen esa historia se van a dar cuenta de 4 principios. Número 1, cuando el diablo se refiere a una persona de la cual salió, porque recuerden ustedes que el diablo salió de nosotros alguna vez, pero salió cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra alma. En Mateo 12:43 el enemigo se refiere a una persona como mi casa. Por eso es que nuestro corazón debe estar habitado por el Espíritu Santo de Dios. Porque si nuestro corazón no está habitado por el Espíritu Santo, seguramente va a ser una presa fácil para que venga el diablo y habite en él. Segundo, en Mateo 12:43, el diablo mismo dice, me pertenece. En otras palabras, dice, mi propiedad, me perteneces. Entonces, por eso dice Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Las cosas viejas van pasando y el mismo Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, refiriéndose a la propiedad. Lo tercero, el diablo dice mi pertenencia. Mi pertenencia. Ahora, si usted va al libro de Génesis, capítulo 2, capítulo 3, usted va a entender un principio que es el principio de la posesión. Es Génesis 1:26. El principio de la posesión. En Génesis 1:26, el Señor establece el principio de la posesión. Es decir, le dice a Adán y Eva, todo esto es de ustedes, todo esto les pertenece, les doy posesión. El enemigo es lo mismo que hizo en Lucas capítulo 4, cuando le dijo a Jesús, todo esto es mío, porque por derecho o por posesión o por Génesis 1:26 me pertenece. Y a quien quiero se lo doy. Ese es el principio de la posesión. Por eso es que todo lo que el Padre nos da, debemos de
poseerlo nosotros. Josué capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Eso se llama el principio de la posesión. Por eso es que todo aquel creyente que no está en Cristo, que no está viviendo en santidad, que no está viviendo en consagración, sin que él lo diga por derecho legal, por un principio bíblico establecido, pasa a posesión del diablo, ¿verdad? Pasa a posesión del diablo, porque es un principio de posesión. Pero mientras el cristiano esté en santidad y en consagración, el señorío de Cristo es revelado sobre él. Y por último, 4 dice, mi propiedad. Mi propiedad. Mi propiedad. No me gusta a mí el término pero el enemigo en guerra espiritual usa mi propiedad. Por eso, Pastor Arturo, o pastores, quizás hay alumnos acá como pastores como alumnos, no me dejarán mentir que lo primero que el diablo dice cuando uno ora por una persona y dice al demonio te vas, lo primero que el demonio usa son 2 términos de posesión, Génesis 1:26. El enemigo dice, primero dice, no puedes. Y segundo dice, este es mi hijo. Eso se llama el principio de la posesión. El diablo reclama como propio algo que se alejó de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10 y Juan capítulo 8, versículo 44. Es decir, todo aquello que se alejó de Dios, automáticamente el diablo lo reclama como mi pertenencia, mi casa, mi propiedad, en ese sentido. Y finalizo con esta historia. Yo pastoreo en una iglesia en Tapachula, Chiapas, México. Es una de las tantas que tengo. Había un muchacho llamado Carlos que tenía 13 años. Cada noche en los cultos el muchacho me decía, pastor, si mañana no vengo al culto, seguramente estaré muerto, vaya a mi velorio. Todos los cultos me decía lo mismo. Me acuerdo que una noche, un día domingo, le dije, Carlos, ten cuidado porque nuestras bocas le da pertenencia al diablo de nosotros o le da pertenencia a Dios de nosotros. Al otro día, casualmente, él iba con su carro rumbo a Tuxtla Gutiérrez y fue arrollado por un tráiler. Alguien dirá, pastor, ¿es el poder de las palabras? Por supuesto que el poder de la vida y la muerte están en la boca y las palabras determinan un futuro exitoso o un futuro turbulento, pero a lo que quiero llegar es el principio de la propiedad. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que con nuestras palabras o con nuestros hechos, Juan 10:10, Juan 8:44, le damos lugar a la posesión del diablo sobre nosotros. Y no nos damos cuenta cuando cambiamos de bando, cuando salimos del evangelio y cuando nos estamos orillando a la posesión demoníaca. Por eso es que en 2 Corintios 1:22 dice que el Señor ha puesto su marca en nosotros. En otra versión dice su sello. Interesante, por eso Pablo dice, en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Amigos amados, espero no cansarlos. Voy a detenerme acá porque si no me detienen, yo sigo. Entonces, si gusta, Pastor Arturo, usted me dice qué hay que hacer. Sí, pastor, gracias. La verdad que es muy interesante, ¿verdad? Lo que estamos escuchando. Bueno, algunas cosas las estamos recordando, ¿verdad? De lo que en la formación que hemos venido teniendo. Y creo que se pone una atmósfera en estos minutos muy, muy importante para poder aportar, para poder preguntar. Antes de darle oportunidad a los alumnos para que preguntaran, está también con nosotros el licenciado Carlos, está con nosotros el licenciado Adán también, que también son egresados también de aquí de la formación aquí de la escuela de Trascender. Y me gustaría primero el pastor Carlos que también nos diera alguna aportación y ahorita entre todos vamos a poder bendecir este momento, ya que es una atmósfera espiritual sumamente importante en la formación de los alumnos que están en este proceso. Adelante, Pastor Carlos. Buenas tardes a todos mis hermanos, pastores, compañeros, un abrazo. Saludos desde el estado de Washington. Estaba observando y escuchando cuidadosamente en la enseñanza y definitivamente es tremendo el poder ver de la manera que el enemigo puede engañar la mente y el corazón de una persona que está falto de conocimiento. Vivimos en un mundo interpretativo
en donde nada de lo que se ve es como es, sino todo se mira de acuerdo a lo que nosotros somos. Desde esa perspectiva, el enemigo empieza a traer confusión en el asunto de la verdad. Está la verdad absoluta y está la interpretación de la verdad. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad en Cristo es obtener las herramientas que necesitamos para entonces deshacer las obras del diablo. Hay únicamente dos seres más poderosos sobre el universo. Algunos creen que el diablo es el segundo ser, cuando Dios es el primer ser, el ser supremo, creador del cielo y de la tierra, y nosotros somos el segundo ser más poderoso sobre la faz de la tierra, porque fuimos hechos a la imagen de Dios y dentro de nosotros está el soplo de vida y de autoridad. Nuestra fe está sujeta a nuestros paradigmas y es tremendo esto, porque si nosotros no entendemos el asunto de la fe, le vamos a entregar armas al diablo para que nos pegue a nosotros. Jesús usó una maldición para poder dar una aclaración del tener cuidado a lo que le prestamos atención para que entonces podamos nosotros caminar en autoridad. Y es cuando maldice a la higuera, cuando no encuentra higos en la higuera, y entonces al mirar que no había higos, dice, nadie vuelva a comer de tu fruto, y la higuera se secó. Instantáneamente al siguiente día la higuera estaba seca. Los discípulos le dijeron, le dijiste a la higuera se secó. Si tan solamente nosotros creyéramos, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dice, le dirás a este monte, arráncate y vete a la profundidad de la mar. El enemigo está tratando de usar mala información para tratar de robarnos el conocimiento. Así es de que estoy con ustedes en el sentido de la importancia del conocimiento. Nosotros como consejeros necesitamos prestar mucha atención a lo que la gente cree, porque a lo que le prestas tu atención es a lo que se materializa. Si nosotros sabemos que en Cristo Jesús hay libertad y yo creo que estoy cubierto con la sangre de Cristo, entonces ningún demonio, brujo, adivino, hechicero, santero, satanista puede tocar mi vida, porque la fe en el Señor Jesucristo me lleva a mí a la liberación. Escuchar a una persona en lo que cree, escuchar a una persona de qué manera está viviendo, ver de la manera que aplica su fe, es poder herramientas para que pueda ser liberado. Definitivamente, dependiendo de la zona en la que vivamos, existe una cultura que puede amarrar a las personas y necesitamos prestarle atención a la cultura y necesitamos prestarle atención a lo que la persona está percibiendo y está recibiendo como enseñanza, porque el conocimiento o nos libera o el conocimiento nos amarra. Y dependiendo de lo que yo interprete en lo que estoy recibiendo, así mismo es como voy a poder avanzar hacia adelante en lo que el Señor me da. Así es de que en este día felicitamos al pastor por la excelente aportación en el poder entender los diferentes rangos en el que el enemigo se mueve, y nosotros como consejeros estar prestos, porque vamos a escuchar a personas que están tan convencidos que el diablo tiene autoridad sobre sus vidas, que ellos sin darse cuenta, por estar tan convencidos y darle autoridad, entonces por la fe que han dado, ya han quitado las herramientas. Pero si yo creo que ningún demonio puede tocarme y creo que la sangre de Cristo sobre mi vida, entonces quedo libre por el creer en la libertad que ya Dios nos ha entregado a nosotros. Si es de que, pastor, muy interesante, muy profundo el tema, porque lo podemos ver de diferentes perspectivas, pero sobre todo el saber que tenemos la herramienta más importante, es que Cristo ya pagó el precio, es que Cristo nos entregó la salvación a través del sacrificio en la cruz del Calvario, y que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Y si yo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que Jesucristo me ha libertado, entonces tengo acceso directo a la libertad que el Señor nos ha entregado a través de Cristo Jesús. Un abrazo, bendiciones. Gracias, Pastor Carlos. Gracias por la aportación. Se escuchaba un poquito de viento, un poquito de ruido, pero bueno, hacíamos un esfuerzo por poderlo escuchar bien. La bendición de la liberación, la verdad que a mí todos los días aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Y hoy me llama la atención lo que explicaba ahorita el Pastor David,
de esta posesión pasiva y esa posesión activa, y de qué forma es más peligrosa la pasiva, ¿verdad? De repente yo estaba escuchando y haciéndome algunas preguntas, pero ya cuando lo explica, digo, pues es que sí, es que cuando nosotros llegamos a casa, nos encerramos en la recámara, prendemos el teléfono, la televisión, nos metemos al Netflix, en las redes sociales, pues ahí sale realmente el ser que domina, ¿verdad?, nuestras vidas, y muchas veces de manera pasiva, a través del pecado oculto, la manifestación demoníaca pues se va haciendo presente, ¿verdad? Y como consejeros que vamos a estar tratando con estas crisis espirituales, también con algunas emocionales, algunas psicosomáticas, psicológicas, pero que también nos va a tocar tratar con estas crisis espirituales, pues qué importante tener todo este conocimiento, ¿verdad? Vamos a pedirle otra aportación a nuestro hermano Adán también. Y adelante, Adán, ¿qué nos podrías dar o aportar? O también si tienes alguna pregunta, adelante ahorita para poderla hacer, poder escuchar más aportación del pastor David. Adelante, Adán. Bendiciones, buenas tardes. También acá saludos desde Washington. Adelante, No, adelante. creo que muy interesante el tema, y la verdad, como decía el pastor, esto de la liberación es un tema muy extenso, ¿no? Hay mucho de dónde coger y mucho de qué aprender, pero realmente yo pienso que lo más, lo que nos lleva a todo esto es básicamente lo que está diciendo el pastor Juan Carlos, el apóstol Juan Carlos, ¿no? Que realmente nosotros estamos por falta de conocimiento, de entendimiento, es que realmente uno cae en esas cárceles, ¿no? Cae en esas ataduras, y realmente es algo por lo que realmente no, como decía el pastor, hoy es un tema que no muchos quieren hablar, que no muchos se quieren meter en esa área, que al contrario, dicen que eso no era de Dios, pero realmente cuando Jesús vino, él vino a cuatro cosas, ¿no? Él vino realmente a predicar, a enseñar el evangelio, a sanar enfermos, a curar todos los enfermos, y realmente una de las cosas que vino también fue a liberar, ¿no? A ser libres a esas personas que realmente estaban se podría decir, con esos espíritus, ¿no? Pero realmente es muy interesante, y la verdad que cuando estaba escuchando al pastor, yo me quedé sorprendido, porque realmente eso es lo que venía meditando. Realmente cuando dice, yo me puse a investigar, decía que realmente cuando tú eres libre es cuando tú realmente recibes las bendiciones. Poniendo un ejemplo que la liberación es algo que Dios te da por gracia. Y lo ponía un ejemplo, yo ponía un ejemplo que es como un palacio, que alguien te da un palacio. Ese palacio hay muchos cuartos. Hay cuartos donde está la piscina, hay cuartos donde está el deporte, donde hay un cuarto de deportes, donde es un palacio que tiene muchos cuartos, pero realmente tú estás en un solo cuarto. Tú estás en un solo cuarto y realmente no gozas de los demás. Y así es, que realmente cuando Dios te da viene y te da la liberación, te da eso, ¿sí me entiendes? A que tú puedas gozar de todo lo que está a tu alrededor, de todas esas bendiciones que realmente Él tiene para ti. Como decía el pastor, ¿no? Los pasivos y los activos. Realmente cuando estás pasivo, yo lo podría decir, realmente Dios te bendice, pero no de la manera que Él te quiere bendecir, porque hay algo que no te permite recibir realmente lo que Dios tiene para ti, lo que Él ya predestinó para ti, lo que Él dijo, esto es tuyo, pero realmente es eso, ¿no? Que uno a veces no se da cuenta, como usted lo mencionaba, pastor, o sea, a veces uno llega y lo que hace uno es a la tele o al teléfono o al Facebook, a ver cuántos likes, la foto que subí, pero realmente es donde tú entras a ese cuarto y realmente sale eso que está en ti. Realmente se libera eso en ti. Realmente tú te das cuenta que, como decía el pastor, o sea, realmente uno cae, pero no porque, como decía él, no cayó ayer, sino que fue desde hace tiempo atrás.
fuiste dejando ciertas cosas, fuiste dejando de hacer cosas, paraste de buscar esa santidad, paraste de buscar esa libertad, ¿sí me entiendes? Porque realmente, como dice la palabra, ¿no? El reino de Dios sufre, ¿cómo se llama? Violencia. Violencia, solamente los valientes, hombres valientes, los hombres que dicen, Señor, yo quiero ser libre. Yo realmente quiero ser libre, pero realmente es donde le toca a uno, ¿sí me entiendes? O sea, realmente como si usted uno como consejero es realmente ver realmente lo que esas personas, como decía, están atadas, a qué es lo que los están atadas. Realmente a veces no son espíritus, como decía, realmente son cosas que no es realmente lo espiritual, ¿sí me entiende? A veces eso es tantas cosas, el cuerpo necesita a veces muchos minerales, proteínas, que a veces uno se confunde en eso, pero realmente es donde viene eso. Es muy interesante, creo que yo me quedé sorprendido escuchando al pastor que estaba hablando. Dios me lo bendiga, y es tremendo y realmente sí, ¿no? Yo pienso que la liberación es algo muy importante, es un tema que se tiene que, yo pienso que hablar más, no tanto como esconderlo, porque realmente en la liberación viene la bendición. En la liberación se sueltan muchas bendiciones. En las liberaciones, créanme, es donde realmente le das como decía el pastor, le das la libertad realmente al espíritu que mora en ti, que viva en ti, a realmente poder recibir eso, ¿no? Y es algo sorprendente, créanme. Y créanme, es un tema grande que no lo podemos, yo pienso, hacer chiquito, pero realmente yo bendecido con estar escuchando esto y sí, yo soy una de las personas que yo pienso que de alguna manera yo fui bendecido con eso y no realmente a saber la liberación, lo que fue ser realmente libre de tantas ataduras, cadenas, en esas cárceles, ¿no? Yo ahorita que estaba el pastor hablando se me vino lo de Job, que Dios tenía una cobertura en él, hasta que el diablo vino y le dijo, hey, pues simplemente quítale esa cobertura que tienes y déjame tocar, déjame dañar ahí. Realmente sí es cierto, o sea, la cobertura está ahí. Dios te da la cobertura, pero a veces uno como que flaquea en eso y pierde esa cobertura. Pierde esa cobertura y es tremendo, créame. Y no sé, yo creo que a mí se me gustaría que me dijera los videos que él decía el pastor. Dios me lo bendiga, un abrazo, gracias, bendiciones, muy interesante. Ok, Adán, gracias. Sí, claro que sí, los vamos a compartir por ahí en el grupo. Una participación más nos gustaría después de que Pastor David nos pudiera responder una pregunta y después de esta pregunta darle oportunidad a la pastora Blanquita, al pastor Ramiro, que también nos den alguna aportación. Pastor David, como aquí es una formación de consejeros familiares que vamos a estar trabajando desde mañana con las personas cara a cara en una oficina, dando un proceso, un seguimiento a las personas. ¿Qué sugerencia podría hacer desde su experiencia que usted tiene cuando una persona de repente estás teniendo una charla con él y de repente la persona comienza a ponerse los ojos blancos o de repente la voz le cambió? ¿Qué poder hacer en ese momento el consejero? Si son muchas, son varias las características que nos pudiera llevar ahí, pero como una experiencia práctica aquí, ¿qué se podría hacer nosotros como consejeros? Adelante, pastor. Yo no sé qué es más difícil para un demonólogo, exorcista le llama la Iglesia Católica. Yo no sé qué es más difícil para un demonólogo, un pastor, un consejero como ustedes. Sí, lidiar con un demonio activo que se expresa, tú ya sabes por dónde va, o un demonio pasivo. El demonio pasivo puede rugir, el demonio pasivo se pone incómodo. En las charlas que yo he tenido, las personas con posesiones demoníacas pasivas no se expresan, son calladas, tímidas, se sienten incómodas. No sé si han ustedes tenido ese tipo de experiencia. Se mueve para acá, empieza a sudar, le da ansiedad. Eso es, automáticamente ya sabes que es un indicio que necesita liberación. Esa gente no necesita consejería, ni necesitas escucharla, necesitas actuar inmediatamente
y ver el tipo de demonio que esa persona la está perturbando, porque nosotros a cualquier cosa le llamamos demonios, pero según la Biblia, Daniel capítulo 10, Efesios capítulo 1, versículo 3, Colosenses capítulo 1, versículo 16, Efesios 6, 12, habla de diferentes tipos de demonios. Hay tronos, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Yo acabo de tener una guerra espiritual hace 3 días con huestes y eran como 1000 huestes. No, yo ya no la contaba. Esa onda fue, perdonen ustedes el término, pero no, fue toda una osadía. Entonces, si una persona se empieza a manifestar de esa manera o empieza a ser evidente la posesión demoníaca que tiene, pues hay que actuar inmediatamente en el nombre poderoso del Señor para poder ayudarla. Lamentablemente, Pastor Arturo, digo lamentablemente porque mucha gente no evidencia lo que lleva dentro. Es muy fuerte para no sacar lo que lleva dentro. Por ejemplo, yo tuve un caso aquí, perdón que les quite mucho tiempo, pero yo tuve un caso aquí de una mujer que un brujo llamado Simón la mandó a hacer caer a un pastor en adulterio, literalmente. Yo apoyé al pastor. Lo apoyé cuando ya había caído, lamentablemente. Pero la mujer llevaba tantos demonios, llevaba el demonio de Jezabel adentro, llevaba un demonio llamado Sinforosa. Si ustedes pueden anotarlo, búsquelo en Google, les va a interesar bastante. Sinforosa, y hizo caer al pastor en adulterio. Lo más tremendo es que cuando esta persona, el pastor ya había caído en adulterio, le tomó fotos y todo y lo exhibió públicamente, la mujer se endemonió. Entonces, cuando se endemonió, la mujer le decía al pastor, ¿no viste mis ojos rojos? ¿No sentías el fuego que había en mi cuerpo? Está hablando el demonio, no la mujer. ¿No sentías que, con todo respeto va a decir esto, gente mayor, ¿no? Decía el demonio, ¿no sentías que estaba excitada? Que mis labios destilaban miel por hacerte caer. Y cuando yo hablé con el pastor, le dije, brother, ¿y tú viste eso? Y dice, no, pastor, yo no vi nada. Pero ¿cómo no viste nada si caíste en adulterio? Tuviste relación sexual con él. Entonces la mayoría de personas, y lo que dijo, creo, hermano Adán, que la gente perece porque no tiene conocimiento. Ese es el problema, porque no tiene conocimiento. Pues a mí me gustaría en otra oportunidad seguir hablando con ustedes de este tema. Pastor, hay un mensaje por ahí, dice Pastor David, ¿por qué cuando uno ora y no por liberación siente un dolor en alguna parte del cuerpo? Hay demonio emisor y transmisor. Cuando el demonio te transmite, por eso no es bueno ponerle la mano a todas las personas, porque cuando tú pones la mano a alguien, automáticamente estás haciendo un puente y estás recibiendo lo que la otra persona tiene. Hay muchos liberadores, gente exorcista, que cuando ora por una persona endemoniada o aunque no esté endemoniada, lo primero que hace es cerrar los ojos. Te van a bofetear la cara, ten cuidado, no cierres los ojos, alerta, no pongas las manos. Es que, pastor, cuando yo pongo la mano, la gloria de Dios se manifiesta. No te apresures a poner las manos porque hay un puente. No sé si les ha pasado que cuando ustedes oran por una persona poseída, les da ganas de vomitar, vómitos, mareos, ansiedad. ¿Por qué? Porque recibieron toda la energía que aquella persona tenía. Ese es el problema. Es un problema terrible. Entonces se siente y el cuerpo resiente lo que pasó. Yo antes, cuando oraba por una persona endemoniada, a los 2 días, yo venía, discúlpenme la palabra, todo desbaratado después de orar por una persona. ¿Por qué? Porque hubo una guerra. Interna hubo una guerra. Afuera gritaste, pusiste las manos, pero tus órganos te resintieron. Y por eso es que muchos demonólogos aconsejan que antes de practicar una liberación debes tomar agua, comer vegetales, no comer grasa antes y después estar en ayuno y oración, porque hay mucha gente que después de una liberación recibieron todo. La persona se liberó, pero el cautivo soy yo. Así que es un problema gravísimo. Si me permite, pastor, un minuto solo a manera de comentario, aprovechando lo que el pastor de Estados Unidos y hermano Adán decía. Solo quiero apuntar esto porque si no se me va a olvidar, si ustedes me lo permiten. El diablo no entra a una casa literalmente. Satanás, recuerden ustedes que los demonios son seres corpóreos o incorpóreos, no pueden entrar literalmente. Entonces, ¿cómo entran? Entran a través de los demonios vectores. ¿Cuáles son los demonios vectores? Son los demonios que se pegan en la ropa. Por eso es que cada vez que compras ropa americana que viene de Estados Unidos o ropa nueva, ora y santifícala.
en el nombre de Cristo, porque los demonios vectores son los demonios más pequeños que hay, que se meten en la ropa de las personas. También el diablo, como no entra literal a una casa, puede entrar a través de las personas. Mormones, testigos de Jehová, la nueva era, la chismosa de la esquina, el compadre, la comadre, pueden entrar. Por eso es que en el Antiguo Testamento los apóstoles, cuando no eran recibidos en algún lugar, sacudían sus zapatos del polvo para no dejar bendición en ese lugar. Los demonios, cuando entran a través de una persona, sacuden los pies y quedan en ese lugar. A través de los 5 sentidos, el diablo puede entrar a una casa, de lo que ves, de lo que oyes, de lo que practicas, de lo que piensas y de lo que palpas. O sea, lo que decía el hermano, ver el Facebook, ver el TikTok, automáticamente te excitas por algo, te llama la atención algo, los demonios entraron a esa casa. No sé si ustedes saben, se los comparto, me imagino que ya lo saben, que hay demonios metafísicos. Los demonios metafísicos son los que mueven los muebles, son seres incorpóreos, pero mueven los muebles. En mi casa, antes que yo me viniera a esta, donde estoy propio ahora, no alquilo, me visitaban muchos demonios metafísicos, movían los muebles, hacían ruidos, no, una cosa impresionante. Por último, los demonios incubos, sucubos. Hay una pareja que yo ministré aquí en la iglesia que ellos le dijo la esposa al esposo, amor, yo ya no siento nada contigo en la intimidad, pues ya no, sí que nos separamos. El hombre dijo, no hombre, hagamos algo para rescatar nuestro amor. Bueno, pues, compraron un video pornográfico, cada vez que querían tener relaciones sexuales, ponían el video, el tipo hacía lo que hacía el actor porno y la mujer, en fin, funcionó por un mes esa relación sexual y guau, 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 guau. El problema es que después dieron lugar a los demonios incubos y sucubos. Demonios incubos y sucubos, según la mitología judía, es Lilith, la primera esposa de Adán, y Azazel que está en uno de los 3 golpes de estado que se va dando al cielo. Entonces uno viene y en este caso estos esposos, uno venía, amarraba a la mujer, la violaba y la mujer venía y violaba al hombre. A los términos de 9 meses la mujer quedó embarazada, no del hombre, porque el hombre ya estaba operado contra eso. La mujer quedó embarazada, dio a luz, pero una gran placenta llena de agua con sangre, una cosa impresionante. Hasta hoy este hogar no se ha levantado. Los famosos demonios incubos, y con todo respeto para mi querido psicólogo Arturo, ¿verdad? Los psicólogos dicen sueños mojados, le dicen a los jóvenes. Psicológicamente existen los sueños mojados, pero para los demonólogos como su servidor no existen los sueños mojados. Son los demonios incubos y sucubos que vinieron en la madrugada a tener una relación sexual contigo. Solo los dejo ahí, mis amados. Solo era un comentario. Gracias, Pastor David. La verdad que una bendición poder estarnos llenando de todo esto para todos los alumnos y también para los egresados. También les informamos, el Pastor David va a ser también uno de nuestros facilitadores en la maestría, en lo que va a iniciar la semana que viene. Y traemos por aquí una negociación con él y con el ministerio que ellos también tienen, de poder extender también todo lo educativo a lo que tiene que ver allá para Guatemala, y que él sea uno de los representantes, ¿verdad?, de allá de Guatemala. Y bueno, nada más para decirles que primeramente Dios va a estar con más frecuencia aquí con nosotros, y obviamente también vamos a estar pudiendo aprender cada vez más de esta parte, que es una especialidad la que él maneja en esta parte de los demonios, de los espíritus, y creo que eso va a ser de mucha bendición para nosotros. Gracias, Pastor David. Vamos a hacer algunas, si tiene algunas preguntas, Pastora Blanquita, si tiene alguna pregunta, hermano David Chávez después, si tiene alguna pregunta, adelante. Buenas noches, pastores. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Me alegra saludarlos. No, aquí es pastor sin palabras. Esto está tremendo. Tremendo, tremendo. Me encanta este tema, hermano, porque de verdad es muy necesario siempre ministrar liberación a la iglesia. Lo que decía el pastor hace un momento, es necesario que las iglesias sean liberadas, porque pueden haber ese tipo de demonios que vienen ahí
encubiertos. Dice que los que son pasivos, que uno ni los ve ni los detecta, ¿no? Ni siquiera con el don de la sospecha. Porque ni sospecha uno que están endemoniados, sino que cuando menos piensan, pues se puede manifestar. Sí, mi hermano, muy interesante el tema de hoy. De verdad que no hay que añadir mucho porque está todo dicho y el pastor concluyó, Pastor David concluyó explicando perfectamente todo lo que teníamos que entender. Lo que sí para mí fue nuevo hoy fue esos demonios vectores. No sabía que se llamaban demonios vectores, los que vienen en la ropa, no tenía ni idea. Siempre oro por ropa porque siempre trabajo con ropa y aparte de todo también regalan ropa acá en la congregación para los hermanos y siempre oro. Pero bueno, ya sabiendo cómo son los nombres, ya ahora sí, mejor dicho, ninguno me va a ganar. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Gracias, pastora, y sobre A todo, ustedes. por tener esa sencillez, ¿no? Y esa humildad de aprender, porque pues estamos en esta hermosa aventura de que todos, hoy es un buen día para aprender. Dios me la bendiga, Amén. pastora Blanquita. Pastor, Gracias, hermano. sí, Pastor Ramiro, adelante. Y luego nuestro hermano David también, adelante. Sí, buenas noches a todos. Qué gran bendición esta enseñanza del pastor David, ¿verdad? Los demonios son ilegales, ¿verdad? En nuestras vidas, hasta que nosotros le damos la legalidad. Entonces, ¿cuánto es? Y a mí me gustó mucho la liberación. Ahorita aprendí mucho en este pequeño espacio. A eso que yo, pues, trato de entrar a esa área de liberación y romper. Ya sabe que nuestra cobertura es totalmente liberación. Entonces nosotros venimos de esa área también de liberar y de echar fuera demonios, pero hay cosillas que nos falta aprender y que hoy aprendí muchas cosas, ¿verdad? Abrió más mi mente, dije no voy a tener un demonio pasivo yo. Entonces por ahí ya nos pusimos, ya empezó la mente a ver dónde podemos encontrar algo raro ahí, ¿verdad? Y mi pregunta para el pastor David, ¿cómo ve la parte donde dice Saúl? Dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, se fue con David, pero dice que venía un demonio de parte de Dios. Era un gobernante, porque estamos hablando de reino, de una unción regia. Entonces era un rey, el demonio pues, viene por rangos y por jerarquías, ¿verdad? Entonces mi pregunta, yo sé que el tiempo está muy, pero yo sé que no la va a contestar rápido, porque él tiene mucha experiencia en esto. ¿Cuál era el demonio? O sea, o ¿cómo lo interpreta usted? ¿Lo tomaba de los demonios o venía de parte de Dios? ¿O cómo está ahí? Que he estado yo indagando en ese pedacito. ¿O cómo lo ve usted, Pastor David? Muchas gracias. Job capítulo 5, versículo 17 habla de la voluntad permisiva de Dios por sobre todas las cosas, ¿no? El demonio que atacó, que no es un demonio, pero nosotros a todo le llamamos demonio. Por cierto, el término demonio es demonizo, demonai, seres sabios, seres inteligentes. De ahí viene el término Domino's Pizza, por si le gusta la pizza y toda esa cosa. ¿Verdad? Entonces lo que atacó a Saúl, y me gusta mucho lo que dice usted, porque está la unción sacerdotal, la que recibimos cuando venimos a Cristo, perdón, la unción de leproso cuando son perdonados nuestros pecados, la unción sacerdotal cuando el Señor nos da un llamado, y la unción regia cuando tenemos una unción o una categoría o un nivel diferente a los demás. Por ejemplo, el demonio que seguramente me ataca a mí y lo ataca a usted como pastores, no son simples demonios, han de ser demonios jerárquicos. Colosenses 1:14. El demonio que atacó a Saúl debía de ser un principado, lo mismo de Daniel capítulo 10. Debía de ser un principado. Ahora, es la voluntad permisiva de Dios que el Señor le permite a este demonio atormentar a Saúl, ¿verdad? En ese sentido. Pero para contrarrestar la pregunta, no fue un demonio simplemente, fue un principado, el mismo de Daniel capítulo 10. Lo importante de todo esto es que Miguel, que es el guardián de Israel, que es el que cuida a Israel, me imagino que es el que desvía los misiles de Israel, en este sentido,
guardó a Saúl, pero no era un principado. Quiero finalizar aprovechando en 10 segundos. Yo estuve en Motocintla, Chiapas, México, la tierra de ustedes, México. Y había una persona que yo le decía, demonio te vas, demonio te vas. Tardé 30 minutos diciendo, demonio te vas. Después el demonio se me queda viendo y se me ríe y me dice, oh, 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 oh. Te equivocaste, chaparro, no soy un demonio. Ah, caray, Leo, ¿quién tú eres? Y me dijo, soy un principado. Y tú no tienes, le estoy hablando de hace 15 años, y me dijo, tú no tienes el poder para sacarme. Entonces le dije, claro, tengo el poder de Cristo. Y me dijo, no, 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 el poder de Cristo lo conozco, me refiero a tu poder. Ah, caray, dije, pero ¿cuál es la diferencia entre poder y autoridad? Y es una cosa totalmente diferente. Autoridad es la potestad legal que Dios nos dio para ejercer algo, exousia en griego, pero el poder es el mismo que usa Romanos 1:16. Pero ¿cómo consigo yo el poder? Esos son otros 20 pesos. Entonces me dijo el diablo, tú no tienes el poder. Desde ese tiempo empecé a buscar el poder, pero si quieren otra clase lo platicamos. Ok, bueno, contestada, Pastor Ramiro, por ahí la pregunta. Gracias por su aportación. Muy bien. Interesante todo, ¿verdad? A lo mejor podamos seguir escuchando al pastor David en unas enseñanzas acerca de demonios. Sí, eso sería excelente. Eso sería excelente, poder tener una extra clase y podernos citar en otra hora y ponernos de acuerdo a la hora que Pastor David él pueda, y yo creo que con gusto él nos podría compartir de sus enseñanzas. Gracias, Pastor Ramiro. Una pregunta antes. A mí me gustaría, bueno, no sé si se pueda poder tener una charla con el Pastor David acerca de unos demonios que traigo antes de crear, acerca de unas cosas que quiero entender acerca de la tierra donde estamos. Entonces, yo me gustaría si se pudiera después hacer algo. No sé si ustedes saben que nuestra tierra no es tripartita, es diferente. Antes que nuestra tierra existiera, vienen los reptilianos, los centurianos, los caballeros templarios y los Illuminatis. Los que son de Estados Unidos, no sé qué esperan para ir al área de Dulce. Lo primero que yo hice a Estados Unidos, fui al área de Dulce, Albuquerque, Nuevo México. Pagué $500 a un antiguo trabajador de la NASA ahí. Y tengo unas fotos que me gustaría mandarle su tiempo. Solo son fotos para gente madura. Y una cosa tremenda de la tierra, los famosos Nefilims, los famosos reptilianos. La tierra no es tripartita en el sentido de poder de unción. La tierra es 4 veces, no sé cómo le llaman ustedes a algo que es 4, cuaternario, cuarteto, lo que sea, pero la tierra está dividida en 4 partes y los gobiernos son 4, pero hay un gobierno múltiple formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está gobernando a través de la iglesia. Pausa ahí. Gracias, pastor. Como que está así como dando poquito a poquito, ¿verdad? Para quedar un poquito interesados en esto. David Chávez, no sé si tuviera alguna pregunta, hermano David. Me gustaría que ahorita, para finalizar, el pastor David Rodas pudiera hacer una oración por nosotros y recibir, ¿verdad? Recibir lo que el Espíritu Santo tiene el día de hoy. Para nosotros estamos cerrando este segundo módulo. Ya tenemos aproximadamente 4 meses estudiando. Vamos a entrar a 2 meses de práctica para terminar este semestre. Y qué mejor que todo lo que hemos venido viendo en las clases el día de hoy, disfrutemos de la bendición de la liberación. Si hay algo, como lo decía el pastor Ramiro hace rato, caray, no habrá un demonio pasivo o algo así. Si hay algo que se esté manifestando, que ya el Espíritu Santo está redarguyendo a nosotros, dejar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos haga libres en estos minutos. Adelante, hermano David Chávez, si gusta abrir su micrófono. Sí, bendiciones ahí a todos, pastor, a todos los pastores, todos los hermanos. Realmente, bueno, pues ahora sí que
hay mucho de dónde se podría sacar aportación, ¿verdad? Algo que aprendí, como dijo la pastora Blanquita, ¿verdad? Es eso de los demonios pasivos. Por todos lados yo entendía y creía hasta el momento, creía que todo era pura agresividad y pura violencia, ¿sí? Entonces ahora me doy cuenta que el asunto no es así, realmente es algo nuevo que he aprendido tocante a también los demonios de la ropa, igual, muy, muy interesante, muy interesante. Y pues ojalá podamos seguir con estas enseñanzas que van a ser de gran ayuda y de gran bendición para todos. Y pues gracias por su aportación de cada uno, definitivamente es una gran bendición y entre todo pues se va complementando, va agarrando esto más auge, más fuerza, más poder. Pues que Dios les bendiga a todos, pastor. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, hermano David. Pastora Leti, no sé si tuviera alguna pregunta. Vamos a finalizar para que ore Pastor David. Adelante, Pastora Leti. Bendiciones a todos, buenas noches. Pues yo estaba viendo todo eso de lo que está diciendo el pastor David de los Nephilim, los Illuminatis, todo eso, y pues pues me está la clase muy interesante, me gustaría aprender pues más sobre el tema, pero pues está increíble todo esto y sí, yo he estudiado mucho, he estado viendo lo de las liberaciones en la iglesia y como decía uno de los pastores que pues si uno es libre a la hora de que los demonios se tienen que ir de nosotros. Yo estaba viendo, por ejemplo, la cita de Primera de Juan 5:18 que dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, si nosotros tenemos esa fe bien firme, no nos toca ningún demonio, pero sí tenemos que tener prudencia y cuidado en una liberación y pues doy gracias a Dios por este estudio tan bueno y por la vida del pastor David y pues a seguir estudiando y preparándonos. Gracias, bendiciones. Sí, sí, Pastora Leti, gracias. Quiero por un momento que se imaginen un consejero que ya fue formado, que ya tiene conocimiento de lo psicológico, que ya tiene conocimiento de lo biológico, que ya tiene conocimiento de lo sensitivo, de los sentimientos, que la cosmovisión cambió. Yo quiero que se imagine a un consejero así, pero con este don fuerte en su vida, lo que tiene que ver con la liberación. Imagínate un consejero que tiene la habilidad, el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento, pero también el don del Espíritu Santo de la liberación está sobre él para poder actuar, como lo decía hace un momento él, ¿verdad? Sí, hay veces que hay algunas emergencias espirituales que vamos a atender y que no va a ser de escuchar, no va a ser de esto, de aquello, va a ser para poder en ese momento actuar con esa revelación, con esa intuición espiritual que Dios pone en nuestras vidas a través del Espíritu Santo para poder orar, reprender y actuar en el poderoso nombre de Jesús. Creo que Javier tiene alguna pregunta. Javier, adelante, porque vamos a orar. Adelante, Javier. Sí, hermano, una disculpa por levantar la mano, pero no me quería quedar con la duda. Adelante. La pregunta es para el hermano de Guatemala, no me pude grabar el nombre, pero bueno. Hace ya prácticamente, va a ser un año ahora en septiembre, vino un familiar de Puebla que a él le gusta practicar lo de pues ahí le llaman que sanan y que no sé qué tanto, está casado con mi hermana. Entonces traían un muchacho que él decía que veía la muerte y que veía quién sabe qué cosas y se ponía aquí adentro de la casa como a maldecir, como a hacer cosas y demás. Entonces, en la iglesia donde yo me congrego, yo pedí la oración por esa persona. Entonces, me dijeron, bueno, pues hay que orar, pero baja tú con él y que baje también su papá y que baje la mamá y que, bueno. Entonces,
desafortunadamente yo no estaba preparado, ¿verdad? Como, pues yo aquí veo que hay puro pastor y demás, yo no soy ni pastor ni mucho menos, pero no tengo la preparación que a lo mejor ustedes tienen espiritualmente. Y yo, pues, se me hizo como entre miedo y que sí, que no, y bajé. Entonces el muchacho, cuando estaban haciendo la oración, el muchacho vomitó. Cuando sucede después eso, como a los, no sé, 15 días de que ellos se fueron, a mí me cae aceite hirviendo en las manos. Enseguida luego se me viene un dolor horrible de cabeza y bueno, lo que ya sabemos, duré como 6 meses, con una cosa, con otra, se me hicieron exageradamente parásitos en el estómago, me andaban perforando, el intestino, se me andaban yendo al hígado, entonces, pues fue algo tremendo para mí durante 6 meses. Esta es la duda que me queda. La otra, yo aún tengo aquí unos parches de cuando yo manejaba las motos, ¿verdad? Estoy perteneciendo a un club, ¿verdad? De motociclistas, que obvio ya quiero entregar esos parches porque a mí no me da tranquilidad ya. Entonces, esa es mi duda de la que yo quiero, a ver si me pudiera apoyar por ahí el hermano o no sé. Sí, adelante, Pastor David. Sí, con respecto al familiar de él, algunos le llaman alucinaciones, pero psicológicamente las alucinaciones son por algún alucilígeno, ¿no? Algo que ingirió, tomó, en fin. Pero estas personas que tienen visiones, y esas visiones son muy reales, son personas que entraron en pacto. Es decir, él tuvo contacto con alguien que tenía que entregar el sacerdocio satánico y se fijó en él. Recuerden ustedes que los demonios son enfoques, o sea, ellos mantienen tipo de enfoques. Eso lo sacaron ellos de Hebreos 12:2. Entonces, cuando tú tienes, también en el contexto bíblico le llaman pasando el manto, es decir, si dentro de nosotros hubiera aquí ahorita un brujo o alguien que se dedica a cosas ocultas, automáticamente le echaría el ojo, por ejemplo, a Adán o a Ramiro o a Arturo para pasar el manto que ellos tienen, para pasar el poder que ellos tienen, porque seguramente ellos o se van a jubilar o ya van a morir. Lo que pasó con este joven, que él empezó a ver visiones, fueron los dones desbordables del sacerdocio satánico que pasaron sobre la vida de él. Entonces, cuando yo vengo y oro por esa persona y entro en contacto con esa persona, automáticamente yo entro en pacto con esa persona. Por eso es que no es solo orar por una persona endemoniada, hay que tener discernimiento de espíritus para poder entender por qué, en qué y cómo estás orando por una persona. Y es vital que mi hermano entienda esto, que como él tuvo contacto, oró por esta persona, pero automáticamente él recibió todo el mal que se había hecho en esa persona. Y no sé si ustedes saben que hay 5 áreas en las que una persona, si no está viable para manejar demonología, se enferma. Número 1 es el aparato digestivo, el colon, intestinos y todo este asunto. Número 2, diabetes, el hígado. Número 3, el páncreas. Número 4, la hipertensión arterial. Y número 5, su sistema nervioso. Son personas que después se quedan con parálisis parciales o parálisis totales. Meterse a demonología es otra onda, no cualquiera debe meterse. No es solo de, te vas, demonio, porque lo digo yo. No, papá, no. Eso es otra onda. Entonces se paga un precio, y con todo respeto para los hermanos, decían, es que hay que tener fe para... No, la fe es otra cosa. En demonología es santidad y consagración. En demonología puedes tener mucha fe, pero si tu vida no está en santidad y consagración, tienes las 5 puertas de los 5 sentidos donde entra el diablo y te desbarata. Con respecto al hermano, él debería de redireccionar su vida, volver nuevamente a entrar en pacto con Dios, porque él indirectamente entró en pacto con el diablo. A través de esta persona, debería de redireccionar otra vez, meterse en un tiempo de ayuno y oración para oxigenar, desintoxicar su cuerpo, su alma a través de la santidad
y la consagración. Yo aconsejo, perdón, Pastor Arturo, que me esté robando mucho tiempo. Adelante. Yo aconsejo que usen la gematría bíblica en cuanto a la oxigenación de su vida. Un demonólogo tiene que prepararse. No puede orar a las 12 de la noche porque las 12 de la noche es el cenit de los brujos. El brujo mayor, su hora para orar es a las 12. Ahora, si tienes el poder para pelear con el brujo mayor, pues adelante. Pero lo más correcto es 1 de la mañana, que es la unicidad del Padre, 2 de la mañana, que es la deidad del Hijo, y 3 de la mañana, que es la unción, el poder del Espíritu Santo de Dios, la Trinidad del Espíritu. A las 4 no ores, porque solo los Pedros que negaron a Cristo se levantan a esa hora, a las 4 o las 5. Para agarrar unción y poder es 1 de la mañana, 2 de la mañana y 3 de la mañana. Yo aconsejo ungir agua, no tomo aceite porque destruye la flora intestinal. Aconsejo tomar agua pura, un Six, o no sé cómo le llaman ustedes, de agua pura. Bueno, en mi caso yo lo primero que hago todas las mañanas cuando me levanto es agua pura. Eso desintoxica mi cuerpo, me prepara físicamente hablando, pero la oración, la consagración, me prepara espiritualmente hablando para contrarrestar toda obra del enemigo. Muy bien, pues creo que ahí queda contestada, Javier, la pregunta, la aportación, y pues ya estamos agotados algo con el tiempo. Vamos a pasar a lo que va a ser la oración, Pastor David, la administración. Sí, les pido a todos si podemos dedicar estos momentos de manera especial. Dejemos que el poder del Espíritu Santo se manifieste, y si hay algo que va a ser ahorita, estamos en un mismo espíritu, estamos en un mismo sentir. No es ninguna casualidad que estemos reunidos a esta hora, todos de diferentes países. Hay algunos otros que no pudieron participar, pero creo que lo importante ahorita es poder orar y poder recibir la bendición de la liberación. Adelante entonces, Pastor David, si nos ayuda a ministrar estos momentos que son sumamente importantes y clave en esta clase. Claro, en el nombre poderoso de Cristo, Isaías 54:17 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Es decir, ninguna palabra que se haya hecho con tiempo en tu contra. Me dice el Espíritu Santo que yo diga esta palabra: ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Es decir, aquellas personas que están esperando tu desgracia, tu caída, aquellas personas que todos los días abren su boca para declarar maldición, para declarar división, para declarar ruina y pobreza. Creo con todo mi corazón y en el nombre del Señor que 3 principios bíblicos se desatan sobre los hijos tuyos que están ahora. Número 1, declaro y profetizo con todo mi corazón restitución. ¿Qué es restitución? Restitución es que repararás un daño, es decir, todo lo que le fue quitado a tus hijos, todo lo que injustamente el diablo se llevó, ilegalmente el diablo les quitó en un momento de debilidad, regresa a sus manos en el nombre poderoso de Cristo. Esa casa, ese terreno, ese trabajo, ese dinero, ese carro, esa salud, regresa en el nombre poderoso de Cristo. No sé por qué tú me estás poniendo, Señor, esta palabra, pero alguien tiene que recibir restitución. Restitución quiere decir, tú no has perdido nada. No sé por qué lloraste, porque tú no has perdido nada. Yo permití, dice el Señor, que se cierre esa puerta porque yo voy a abrir otra. Yo permití que se fueran porque voy a traer lo nuevo, lo glorioso para ti, para tu casa y para tu familia. Yo permití esa enfermedad porque a través de ella he estado perfeccionando la obra, perfeccionando el corazón y perfeccionando tu boca y tu vida, dice el Señor, y yo traigo sobre ti restitución. Segundo, restauración. Este es 2022, es un año de restauración. Todo lo que está en ruinas es reparado y es restaurado y es consolidado en la roca que es Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, dice el Señor, yo restauro tu matrimonio porque estás con tu esposa, pero estás en un divorcio en 4 paredes, un divorcio que no es de papel, pero ya no hay paz, no hay gozo en tu hogar, así que yo lo restauro
restauro en estos 3 meses, dice el Espíritu Santo, junio, julio y agosto, en el nombre poderoso de Cristo. Lo tercero, resurrección. Resurrección, la vida de Cristo, la vida del Padre, la vida Zoe, vivifica nuestro espíritu hoy y resucita lo que está muerto, se despierta lo que está dormido, en el nombre poderoso de Cristo. Y así que quiero entrelazar estas 3 cosas a la vida de tus hijos. Número 1, restauración, viene la felicidad. Lo que no has gozado, lo que no has disfrutado en estos años anteriores, en estos meses, lo vas a disfrutar en el nombre del Señor, porque Dios restaura a tus hijos, Dios restaura a tu esposo, Dios restaura la felicidad, Dios restaura tu salud. Segundo, resurrección, viene vida. Viene vida, vienen milagros sobrenaturales, milagros que has estado esperando en años anteriores, se producen ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y tercero, restitución. Restitución. Veo que te quitaron dinero, veo que perdiste en tu negocio, veo que el diablo cerró puertas, pero viene restitución, es decir, viene reparación de daño y lo que te pertenece viene a tus manos en el nombre del Señor. Y finalizo dando esta palabra. Me dice el Espíritu Santo, tienes gente cercana que está buscando tu mal. Incluso dentro de tu familia hay armas forjadas. ¿Cuáles son las armas forjadas? Son aquellas personas que todos los días desean tu mal, que todos los días cuando se levantan y te ven cabizbajo, se gozan porque supuestamente están llevando a cabo su cometido, lo que ellos desean. Pero tu misma gente, dice el Espíritu Santo, va a ver cómo yo te restituyo, cómo yo te restauro y cómo yo te resucito en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo que el enemigo te quitó, te lo traigo de regreso. Esa esposa, ese esposo, donde a veces no hay paz y no hay comprensión, donde a veces no está la misma meta, yo cambio esa división en restauración. Y por último, viene vida. Lo que estaba muerto cobra vida en el nombre de Jesús. Tus riñones, yo los estoy sanando. No sé quién Dios le está hablando. Me dice el Señor, tus riñones, yo los estoy sanando. Estoy sanando tus riñones. Tienes problemas con tu presión, yo la estoy sanando. En el nombre poderoso de Cristo, tienes muchos problemas en tu sistema nervioso y yo los estoy sanando en el nombre del Señor. Ese viaje que has orado para México, así será en los próximos 12 meses, porque yo voy a abrir una puerta sobre ti y sobre tu familia. Uno de tus hijos, no sé si es una niña, no sé si es un niño, pero uno de tus hijos, dice el Señor, desde que nació el diablo ha venido sobre él, sobre ella, peleando, pero ese es mi hija, dice el Señor, ese es mi hijo, que yo lo llamé para propósito lindo y yo voy a restituir sanidad y liberación sobre esa vida. En el nombre poderoso de Cristo. Cuando termine esta plática, dice el Señor, vas a declarar Filipenses 2:11, Jesucristo es Señor de esta familia. Jesucristo es Señor de mis finanzas. Jesucristo es Señor de mi vida. Jesucristo es Señor de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Recibimos la bendición poderosa que hemos estado preparados para poder recibirla en este momento y agradecidos con Dios. Tuvimos un poquito de conflicto para que el pastor David pudiera estar estos minutos con nosotros, pero bueno, sabíamos en el mundo espiritual había un propósito y iba a buscar la forma, ¿verdad?, de poder detener esta bendición. Y pues muchas gracias a todos, gracias Pastor David, gracias por la bendición de poder estar en estos momentos con nosotros. Y bueno, vamos a estar, esperen por ahí un mensajito porque vamos a hablar con el Pastor David para ponernos de acuerdo y poder tener una charla, pero ya exclusivamente con lo que Dios ponga en sus vidas. Vamos a invitar a más alumnos de otros semestres para una sesión extraordinaria
donde podamos compartir, ¿verdad? Ser edificados con este conocimiento y que este entrecruce de una nación y de otra esté siendo cada vez más bendición para todos, ¿verdad? Gracias, amado Pastor David. Dios me lo bendiga grandemente. Y si gustan abrir sus micrófonos, quedamos despedidos de esta forma. Que pasen una excelente noche cada uno de ustedes. Un abrazo.